Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y además muy bien acompañado, ¿no? Bueno. ¿A cuánto le dirás lo mismo? Bienvenidos. Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, gracias. Todo muy bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con la ronda de columnas. Arranquemos nomás. Y en el sentido de las agujas de reloj. Ay, me mataste porque yo Vos tengo tenés digital. digital. Claro. Bueno, vamos a ponernos serios. Quería ponerme serio justamente porque quería volver a un tópico que hoy está en todos los medios del mundo, que tiene que ver con los temas de corrupción vinculados con funcionarios o exfuncionarios públicos. No es un patrimonio exclusivo de la Argentina. De hecho, en el último congreso del Partido Comunista Chino, el nuevo liderazgo, o mejor dicho, la ratificación del liderazgo de Xi, ha anunciado un avance aún mayor en la lucha contra la corrupción en el Partido Comunista Chino, que es obviamente el partido de gobierno. Hace pocos días en Arabia Saudita iba a usar palabras vinculadas con el lunfardo, metieron presos a príncipes y funcionarios del gobierno saudita, también vinculados con los temas de corrupción. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Una moda le agarró una moda ética, digamos, o ha avanzado una moda ética en el mundo? La verdad que no. O sea, bienvenido sea, por supuesto, y ojalá hubiera sido por razones exclusivamente éticas, pero además de las razones éticas hay detrás de esto todo un proceso que viene ya de hace muchos años vinculados con la globalización y vinculados con la necesidad de tener reglas de juego parecidas para todo el mundo en estas materias. Y digo que viene hace mucho tiempo. Ustedes recuerdan que desde la década de los 90 por ahí, Humberto lo recordará mejor porque tiene que ver con temas impositivos, había una discrepancia impositiva entre los Estados Unidos y Europa. En Europa, aquellas empresas que, déjenme usar la palabra adecuada, que coimeaban en países fuera de la Unión Europea, tenían permitido deducir de sus balances impositivos la coima. Si uno podía, bueno, de hecho hemos vivido acá con alguna empresa alemana. Era un gasto necesario. Historia. Claro, como gasto necesario para hacer la inversión. Y por supuesto las empresas norteamericanas, sujetas a otro tipo de legislación, decían, no, pero ahí estoy en desigualdad de condiciones porque una empresa europea puede cometer este tipo de delitos y encima deducirlo de impuestos, y por supuesto una empresa norteamericana no puede. Después avanzó la legislación en la Unión Europea y por supuesto hoy, al igual que pasa en el resto del mundo, no puede contabilizarse una coima y deducirla impositivamente. Pero después de esta equiparación impositiva vino todo el problema de la lucha contra el terrorismo, los problemas de narcotráfico, el lavado de dinero, en fin, todas las cosas que rodean al concepto de corrupción, que ha llevado a muchos países a avanzar en una línea de transparencia, otra vez derivada, por un lado, de una demanda ética, que es la más razonable, pero además derivada de la práctica de la inversión, porque en la medida que no estás reuniendo esas normas habituales en el resto de los países, muchas empresas no pueden acceder o sea, no pueden realizar esa inversión, no pueden acceder a ese país, se perjudica el crecimiento obviamente de esos países. Así que todo el tema está vinculado, por un lado, como dije, con un bienvenido movimiento, en todo caso ético, pero fundamentalmente con la idea de equiparar bajo la misma regulación a todas las empresas del mundo en su relación con los gobiernos y por lo tanto a todos los gobiernos del mundo en materia de justamente de atraer la inversión adecuada bajo normas internacionales que permitan entonces igualdad de condiciones en la competencia. No hacía mucho que en la Argentina lamentablemente una empresa había decidido incorporar socios locales por ser expertos en regulación local, que era el eufemismo para decir por tener acceso de una manera diferencial a ciertos gobiernos. Así que bienvenido esta ola anticorrupción en el mundo, pero recordemos que eso son reglas que tienen que ver con justamente equiparar las condiciones de las reglas de juego para todos los jugadores en este negocio. Muy interesante.
Humberto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la reforma. Hemos recibido algunos llamados en el sentido de que el lunes pasado, cuando empezamos a hablar del tema de la reforma, no dijimos nada respecto de qué pasa con el impuesto concretamente para todos nosotros como personas humanas que trabajamos. Bueno, en realidad no hablamos de muchas cosas, empezamos a desgranar algunos de los aspectos, pero dado que vino esa pregunta, tenemos que anticiparnos que el paquete de reforma nada introduce como novedad para nosotros por los ingresos que tenemos tanto en la parte autónoma como relación de dependencia por el ejercicio de una actividad laboral. Esto es porque de alguna manera alguien esperaba que podía haber una mayor deducción o se podía modificar las escalas. En realidad esto no se cambia. Pero como consecuencia de las normas que tenemos hoy vigentes, sabemos que a partir del 2018 tiene que empezar a aplicarse la actualización de las deducciones y de la escala, que nosotros interpretamos que esto se va a hacer por aplicación de un índice que estará en el 25% aproximadamente, quiere decir que las deducciones van a aumentar en ese valor y va a haber una menor imposición justamente por ese tema. Pero sí, en materia de autónomos, este es un viejo tema que nuestro Consejo venía reclamando desde hace mucho tiempo, porque un trabajador que es autónomo está en una situación muy negativa respecto de otro trabajador que está en relación de dependencia. Y esto es porque las deducciones son distintas, y al ser distinta, el impuesto es obviamente distinto. Bueno, el proyecto contempla esta situación, aunque en forma parcial. Para el autónomo le van a permitir duplicar la deducción. Lo que pasa es que el duplicar la deducción va a ser tomar una deducción del 200% contra el que está en relación de dependencia, que es el 4,5%. O sea, estamos lejos en el camino, pero por lo menos se ha empezado a transitar un camino distinto. Y este impuesto a las ganancias para las personas humanas, de alguna manera, tiene otra modificación que va en el mismo sentido, que es la parte previsional. Porque en la parte previsional ahí tenemos las contribuciones, o sea, el impuesto empresario, y tenemos los aportes, que es lo que tienen que pagar los empleados. En materia de la contribución, o sea, del impuesto previsional, hay una reducción o aumento de la alícuota, porque de las dos alícuotas que hoy tenemos, esto es para la empresa, quedaría el 19,5, que es la alícuota intermedia, diríamos, entre las dos, con lo cual para algunos va a subir, para otros va a bajar, pero con una importante modificación que se va a introducir por primera vez, que es una suerte de deducción que se va a aplicar por cada empleado a los efectos de la determinación que tiene que hacer el empresario. De esta manera, si tenemos un sueldo, por ejemplo, de 70.000 pesos, esos 70.000 pesos se le va a bajar 12.000 pesos, que es la deducción, y sobre los 48, que es sobre el neto, va el empresario a tener que hacer esa contribución. Esto es positivo porque en definitiva implica indirectamente bajar el impuesto empresario. Esto, por supuesto, en el tiempo con todo el gradualismo que tiene la reforma. Y respecto de los aportes aparece la otra modificación. Esta modificación, de alguna manera, va a ser en contra del empleado, porque hoy teníamos ese techo de 82.000 pesos que gradualmente va a desaparecer y, por lo tanto, el aporte se va a realizar sin importar cuál es el monto de la retribución que tienen los empleados. Y en este sentido se complementa la norma con un aspecto que también es negativo para las empresas, porque las empresas en el interior, y esto es en función de las regiones, tenían la posibilidad de computar como pago a cuenta los aportes respecto de lo que es el crédito fiscal en el IVA, y esto desaparece, con lo cual este beneficio que tenían las empresas en definitiva va a desaparecer. En el caso del IVA vamos a señalar dos claves fundamentalmente. Uno son las prestaciones que realizan las plataformas digitales del exterior, tipo Netflix y otras,
donde este tipo de prestaciones van a quedar sujetas al impuesto de valor agregado, o sea, el 21% sobre esas prestaciones. Y la otra, que es un punto a favor de las empresas y que esto va a ser, yo creo que va a obrar como un estímulo para las inversiones de las empresas, que son los saldos técnicos que tienen las empresas motivado por inversiones de bienes de uso. Acá nosotros tenemos un stock y tenemos un flujo. El stock no se va a poder computar, no va a haber ningún tipo de cambios, pero respecto del flujo, o sea, las nuevas inversiones, si hay realmente un saldo técnico, ese saldo técnico, pasados 6 meses, va a ser devuelto a los contribuyentes. Esto es muy importante porque hoy estos saldos técnicos se van dando en el tiempo y no se pueden utilizar hasta tanto existan débitos fiscales. Ahora el plazo que se va a contemplar es de 6 meses y si en 6 meses no se reduce ese saldo, insisto, para nuevas inversiones le va a ser devuelto el saldo técnico a los contribuyentes. Esto, buena noticia. Bueno, muchas gracias, Humberto. Mi comentario de hoy es sobre el pensamiento nacional. ¿Qué tal? Fascinado. Sí. Nos sorprendiste ahí. Dos supuestos fuertes, que hay pensamiento y que hay nacional. Sí. Suena raro, ¿no? Pensamiento nacional, ¿te suena? ¿No te suena? Pluralismo, universalidad, pensamiento nacional. Bueno, quiero felicitarlos, hoy es el Día del Pensamiento Nacional. Bueno. ¿Qué tal? Mira, igualmente. Hay una ley que la dictó el presidente Néstor Kirchner en el año 2004, la 25.844, que dice en su artículo primero: instituyese el día 13 de noviembre, Día del Pensamiento Nacional, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Jauretche. Mira vos. ¿Sabe quién la firma? Néstor Kirchner, dijiste. Claro, Kirchner la promulgó. La ley, cuando salió al Congreso, lleva la firma de Daniel Scioli. Okay. Porque era el vicepresidente, en ese momento era el presidente del Senado, y bueno, entre otros, ¿no? Bueno, tenemos un pensamiento nacional por ley. Después vino Cristina el año 2014 y subió la apuesta porque creó la Secretaría de Estado, se llamaba exactamente, de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Claro. Bueno, a mí personalmente todo esto del pensamiento nacional me suena fascista. Hay un pensamiento nacional, el Estado te dice cuál es ese pensamiento, que acá está inspirado en Jauretche, mis respetos a Jauretche, pero estamos dejando afuera a una enorme cantidad de intelectuales, de pensadores. Que no es pensamiento ya eso. Claro, exactamente. Entonces, si nos concentramos en eso, bueno, es el pensamiento de un autor reverenciado por el peronismo. O sea que el pensamiento nacional, de última, tiene resonancias ideológicas del peronismo con un sentido, si querés, autóctono, ¿no? Superador, hasta, si querés, hay una insinuación de una superioridad étnica, ¿no? En el pensamiento nacional. En realidad el pensamiento es universal y no hay uno, no hay un pensamiento. Tampoco hay un pensamiento universal en contraposición a esto. Es verdad que hay un eurocentrismo, es verdad que hay ideas que se pueden contraponer a la idea nacionalista de Jauretche, pero hablar de universalidad y de pluralismo no significa hablar de eurocentrismo. Podés tener el pensamiento, por ejemplo, en el campo económico, las relaciones de hoy con China, lo que significa China en la economía mundial y el peso que tiene China. ¿Qué tiene que ver eso con vivir con lo nuestro? Si no estuviéramos comerciando con China, no sé qué sería la economía argentina hoy, ¿no? O sea que si vos lo trasladás esto al campo económico y al vivir con lo nuestro y a toda esa idea vetusta y arcaica, estamos fritos, nos vamos 50 años para atrás. Y sin embargo hay una ley en la Argentina que dice que hoy es el Día del Pensamiento Nacional, que hay un pensamiento nacional y que de alguna forma nos tenemos que autoabastecer, no quiero decir autosatisfacer, autoabastecer, ¿no? Tanto a nivel económico como desde el punto de vista de las ideas. Como si nos cerráramos ante el mundo. No, el mundo ha vivido equivocado. Los piolas somos nosotros, que sabemos exactamente qué hay que hacer, y después por ahí se producen algunos cortocircuitos, porque el mismo peronismo que sostiene esta idea del pensamiento único nacional, o que la insinúa, se pone se enardece cuando aparecen
actitudes que ellos llaman discriminatorias respecto de los hermanos latinoamericanos, ¿no? Entonces, si vos no dejas entrar y trabajar a personas que vienen de países vecinos, por ejemplo, sos un xenófobo, un discriminador, etcétera, cuando en realidad estás contradiciendo esta idea del pensamiento único y del autoabastecimiento y de vivir con lo nuestro y de arreglarnos solos, ¿no? O sea, no se sostiene por ningún lado esta idea. Todas etiquetas. Claro. Ahora, el gobierno actual lo que está haciendo, al abrirse al mundo, está sosteniendo una idea mucho más cercana a la pluralidad y a la universalidad. No está diciendo, en la Argentina hay un pensamiento universal y vamos a imponer el pensamiento universal. Pero sí está diciendo que no hay un pensamiento único como pretende el peronismo. Y un último comentario sobre esta ley, la ley del Día del Pensamiento Nacional que es hoy. Esto lo puso Kirchner en el 2004, diciembre del 2004. O sea que los que después dicen que no entendían qué era el kirchnerismo y cómo razonaba, porque en su primer momento el kirchnerismo era otra cosa, a las pruebas me remito. Ley de diciembre del 2004 impone el Día del Pensamiento Nacional y Cristina Kirchner recién toma el tema del 2014 con esa absurda y grotesca Secretaría de Estado que tenía Ricardo Forster, que por supuesto nunca hizo nada, pero que hizo reverdecer el supuesto, en mi opinión casi fascista, de que hay un pensamiento nacional y que eso viene desde el Estado. Enseguida seguimos. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Nada como ir juntos a la paz. Nico, ¿me contás cómo te casaste con una diosa, sí? Un día la pasé a buscar, empezamos a andar en el auto. Yo me puse un poco serio, me tiro al costado y le dije, mirá, me parece que esto no va más. No. Y ahí cuando ella se pone como loca y quiere bajar del auto, ¡pum!, le saqué el anillo. Nico, yo te mato. Sí, casi se muere ella, ¿eh? Sí, del marido que le tocó. Porque tu auto te acompaña en cada historia, cuídalo con el mejor seguro. Autoscoring de QE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Y reanudamos las charlas de Humberto con los importantes, o los más importantes, consultores impositivos. Esta vez con... Sí, con nuestro amigo Casanova, realmente una charla muy interesante porque en el Congreso Tributario de Mar del Plata estuvimos analizando el tema de la economía digital y ahí entonces se analizó la problemática internacional en esta materia y la problemática nacional. Así que una nota muy interesante también para poder escucharla. Veámosla. Estamos con Carlos Casanovas. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos Casanovas ha sido designado como el presidente de la Comisión 2 en este Congreso Tributario de Mar del Plata. La verdad que un tema muy importante, el tema de la economía digital, cuando se empezaron a discutir los temas en las organizaciones del Congreso, lo cual, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Elegir los temas, las personas que nos van a acompañar y demás. Este tema es un tema que hoy se está discutiendo en el mundo, pero que nos pareció interesante discutirlo en nuestro país desde la perspectiva argentina, que obviamente hay una perspectiva distinta a lo que tienen los países de la Europa Central. Así que, Carlos, nuevamente gracias por acompañarnos y te quería preguntar cuál es la primera evaluación que hacemos del tema. Bueno, en primer lugar, les quería agradecer que nos hayan
dado la oportunidad de estar en este panel. Y realmente la primera apreciación que me surge en este tema es que, tal vez como no ha ocurrido tal vez en otras épocas, el tema de la economía digital es un tema vigente que está en desarrollo en el mundo entero, y justamente por la velocidad de los negocios digitales, hoy lo mismo que se está discutiendo en Europa se está discutiendo en Argentina. Todos nosotros estamos acostumbrados a analizar y a tratar desde un punto de vista tributario los negocios tradicionales, donde en general se transan bienes tangibles y donde nuestra legislación tiene una cantidad de normas muy claras y en general comparables a nivel mundial con la gran parte de las economías desarrolladas. El tema es que el mundo está cambiando rápidamente, la forma en que se hacen negocios está cambiando rápidamente, la irrupción de nuevos modelos de negocios nos obliga a evaluar cómo se debe hacer para capturar el valor que esos negocios desarrollan y dónde deben pagar impuestos. Y ejemplos rápidos de esto son todos los elementos de las economías colaborativas, sobre todo en lo que se llama consumer to consumer, donde realmente hay un privado que pone a disposición tiempo o un bien por un precio a otro privado. Y eso realmente genera un desafío muy importante. También el business to consumer, como se llama, negocios a consumidores, a pesar de que eso está mucho más desarrollado, ahora lo que hay que agregarle es la variedad de productos digitales que aparecen continuamente. Todos podemos ver televisión por streaming en nuestros hogares. Y por último, el negocio a negocio, business to business, que tal vez es el que más está desarrollado y es el más fácil de resolver. Claro, y hablando, Carlos, justamente de desafíos, ¿cuál te parece que son los desafíos en este momento para la administración tributaria respecto del tema que estamos hablando? Y realmente en el país, en los últimos tiempos se ha estado hablando mucho de la gravabilidad del trabajo, el salario, el mínimo no imponible, la renta financiera. Por ahí escuchamos que la realidad es que el 95-96% de la renta financiera está ya hoy grabada y sin embargo seguimos discutiendo sobre ese punto, donde es muy probable que haya razones de equidad o políticas para agregar, para obtener recaudación, pero no parecería que hubiera demasiado para discutir en ese punto, y al mismo tiempo no se escucha demasiado de cómo realmente gravar a los negocios digitales. Me parece que el principal desafío es empezar a estudiar, conocer los negocios, los modelos de negocios que surgen de la economía digital, el valor que se desarrolla, y en función de eso ver si no es posible obtener fuentes genuinas de recaudación y probablemente hasta mayores de las que se están pensando obtener a través de la renta financiera o la de la discusión exclusivamente del mínimo no imponible. Claro. Y desde ese punto de vista, vos pensás, Carlos, que respecto de las herramientas de tributación, andaría más por un lado, por impuestos directos, por impuestos a la renta, por impuestos indirectos, por valor agregado? ¿Por dónde te parece que andaría la cosa? ¿Una combinación de ambos? O, como algunos países ya han anunciado, ¿no?, un impuesto específico distinto de estos dos. Bueno, en general hay algunos consensos, sobre todo en lo que tiene que ver en la economía colaborativa y la economía digital. Hay mayor propensión a gravar con impuestos a los consumos que impuestos directos. Yo no estoy convencido que haya que retirarse de la discusión de si debemos gravar o no con impuestos directos,
pero la realidad es que hay un consenso que hay que enfocar más hacia los impuestos indirectos y saliendo de los impuestos especiales, que en general algunos países del mundo ya lo han evaluado, pero parecería que lo más lógico es gravarlo con los consumos y además parecería lo más fácil a los fines de obtener recaudación. Claro, ha despertado realmente gran interés la discusión en el Congreso Tributario de este tema, quizás porque haya varios de estos negocios que son conocidos desde un punto de vista, pero no del otro, por ejemplo, de cómo esos negocios van generando rendimientos, que por ahí está la parte obviamente tributaria, y después me parece que el otro tema donde la gente común se siente muy cerca con este tema es porque normalmente son usuarios también de los mismos, claro. Entonces saben de que ante un cambio de imposición obviamente la situación del punto de vista de los costes va a ser distinta. Claro, claramente. Nosotros llamamos este panel la economía digital y el proceso de creación de intangibles. Es muy importante entender cuáles son los intangibles que están en juego y cómo se deriva valor de esos intangibles. Muchas veces, usted dice, Humberto, tratar de entender cuál es el negocio detrás de una determinada app que se utiliza gratis en línea es fundamental, porque la realidad es que no es gratis. Muchas veces, por el hecho de estar utilizando un app a través de nuestro teléfono, lo que estamos dando es valiosa información de nuestros gustos de consumo o de nuestros datos, que esos datos pueden ser perfectamente direccionados a compañías de consumo masivo que nos pueden vender específicamente de acuerdo a los consumos que nos interesa, y las compañías pueden entender cuáles son los consumos que nos interesan justamente por los apps que utilizamos y el tipo de información que buscamos cuando leemos los diarios. Con lo cual, entender este proceso de creación de valor es fundamental. Y otro tema muy importante, porque muchas veces se limita la discusión a la importación de servicios o a la utilización de servicios de streaming o digitales que se generan en el exterior. Y realmente Argentina es un país que tiene mucho capital innovador. Mucha creatividad. Mucha creatividad. Que termina exportándose. Claramente. Claro. Mucho desarrollo en materia de biotecnología, agro, y otros modelos de negocios, no solamente limitado a eso, donde Argentina realmente puede ser un verdadero exportador de tecnología y que de hecho lo está haciendo. Bueno, Carlos, realmente muchas gracias. Ha sido todo un éxito esta discusión en el Congreso Tributario y nosotros seguimos siempre el Consejo Hoy TV por Metro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy interesante, Humberto. Bueno, seguimos, pero nos vamos. Nos vamos. Seguimos el lunes que viene. El lunes que viene. El lunes que viene a las 9 de la noche, como siempre. Gracias. Gracias a vos.